En un desierto hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única recámara que tiene la forma del círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Mi parve si aprisse le voci, che labbra cercassero acque, che mani sallassero i cieli, che cieli, più bianchi dei morti, che sempre mi destano piano, i piedi anse scalzi, non vanno lontano. Volvió a ver a su padre cuando supo que estaba enfermo, pero no hubo reconciliación, como en las películas. Tampoco había habido una pelea de por medio, sino apenas un gradual desvanecimiento de todo contacto. Y ahora ya era demasiado tarde, o simplemente inútil, poner en escena ese enfrentamiento que nunca había tenido lugar. La relación con su padre había sido abandonada en silencio, como la casa de su infancia, de la que ambos se fueron en 1976, ya por separado. Después hubo algunos intentos de reflotar esa vida familiar abortada, pero fueron tan esporádicos como las películas que el padre registraba de tanto en tanto. Un día simplemente no volvió más. Tampoco el padre volvió a llamar. Y el hijo solo lo reencontró al enterarse de que la memoria había empezado a abandonarlo. ¿Acaso sin otra pena que preguntarse por su propia memoria futura? No por sus propios recuerdos, quiere decir el hijo, sino por la memoria que pueda dejar. Mientras el padre se hundía en su desmemoria, el país era dominado una vez más por el sueño de desprenderse del pasado, de la historia, de sus enseñanzas. Olvidar, sin ir más lejos, que ese neoliberalismo nuevamente dominante había nacido en los años 70, con la última dictadura, para disciplinar a la parte rebelde e insumisa de la sociedad argentina. El padre no escribió un libro, ni plantó un árbol, apenas si tuvo hijos, como todo el mundo. Y filmó estas imágenes que el hijo revé después de tantos años en busca de algún sentido posible.
Imágenes mudas que hay que hacer hablar. Porque estas imágenes cincuentenarias son ahora la única memoria del padre que queda. Freud dice que las escenas de infancia se presentan en tercera persona, como filmadas por una cámara, lo que indica su puesta en escena, su distorsión por parte de quien las trae a la memoria. Se trata de recuerdos encubridores, recuerdos pantalla. La verdad asoma por ahí, solo que enmascarada. ¿Acaso las viejas películas familiares son la representación más literal de esa intuición? Pero en ellas el desplazamiento está dado por una mirada doblemente ajena. Siempre es otro el que nos mira desde el pasado. Cada tanto, el padre desempolvaba el proyector y volvían a ver las viejas películas, en algo que tenía menos de ceremonia que de fuga. Poner en imágenes lo que no se podía poner en palabras. Era como si el padre volviera a vivir esos recuerdos que había logrado fijar. Como esas anécdotas repetidas una y otra vez en la mesa familiar, que parecía contarse a sí mismo antes que a los demás. Pero para el hijo esas imágenes representaban no solo un tiempo anterior a su existencia, sino los vacíos de su propia memoria. No tiene imágenes propias que contraponer a estas sombras heredadas, salvo las que grabó con su teléfono celular mientras hacía esta película. Y si ahora vuelve a estos viejos fragmentos, lo hace sin la esperanza de reponer una totalidad imposible, pero buscando alguna pista oculta tras estos rostros sonrientes. Todas las películas familiares se parecen. Solo las infelices lo son, cada una a su manera. Desde ya, todas las películas pueden ser vistas como infelices, en tanto nos devuelven una imagen muerta del pasado. Después de todo, lo que más impresiona de la primera película familiar de la historia, El almuerzo del bebé, filmado por Louis Lumière, no es que ya esté en ella el germen de todas las películas familiares futuras, sino saber que la pequeña André no sobrevivirá a sus padres y morirá con apenas 24 años. Las imágenes siempre portan una sombra que se revela con el tiempo. Hasta las más banales se convierten con los años en documento, y algunas hasta en monumento.
En el siglo XIX, por primera vez el pueblo es retratado gracias a la fotografía. Y en el XX gracias al cine. En el XXI, las cámaras van con nosotros a todas partes, pero ya no queda más que el puro gesto narcisista del autorretrato. Nadie filma a los otros. Aquí el padre sale a la calle y filma a los extraños. La comedia humana le provoca una curiosidad no exenta de sarcasmo, que lo llevará a estudiar psiquiatría. Filmar a un amigo que hace su propia versión de Jerry Lewis le da la oportunidad de mirar las cosas con cierta distancia. Una ventana a un mundo que las películas familiares suelen dejar en la sombra. Aplique un remedio terminante. Espolvoree senderos, plantas y rincones con gamexane y elimínelas definitivamente. Sienta qué fragancia, qué frescura. Sienta qué textura da el jabón de Sanchín. Esto se está poniendo friolentamente frío. A través del humor el padre se revela y se oculta a la vez en los pocos momentos en que sale en cámara. La familia solo puede ser el lugar de la normalidad y la burla. Pero lentamente los horizontes se amplían. Y en esa búsqueda más allá del mero retrato familiar, la fotografía adquiere ansiedad documental, hambre de arte. Hay una búsqueda del misterio de lo real, de su belleza. El padre no fue un militante, pero coqueteó, como buena parte de su generación, con las discusiones y compromisos de los años 60. Y esa mirada se filtra a veces en sus tomas. Acá no va esto. Va acá. Acá no. No voy a espallar. Qué pesada que es. Pesadísima. No me acuerdo nada. Boris Pagliard. Made in Switzerland. No me acuerdo nada, ¿no?
No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué es lo que se pone? No me acuerdo. No se trata del temido Alzheimer, de la enfermedad de moda, el mal de la época que nos deja menos solos en el olvido. Es solo un deterioro cognitivo que borró lentamente la memoria del padre, dejándole apenas la capacidad de reconocer a sus más allegados. El pasado se fue borrando lentamente, de lo más próximo a lo más lejano. El propio lenguaje se ha vuelto un laberinto. Pero el padre aún es capaz de recordar algunos nombres. La vasta biblioteca ya es para él impenetrable. Este es el libro más antiguo de todos. Una edición de 1848, época de revoluciones, que debe ser la primera en español. El hijo se pregunta cómo llegó hasta aquí. Solo recuerda haber leído la historieta que el padre le regaló en los años 70. Marco G. dice que El Conde de Montecristo es la novela del olvido imposible. El protagonista es un obseso del pasado, un poseído encerrado en su posesión. Encarna la figura monstruosa de la posesión sin olvido. Cuando el conde parte al encuentro de su pasado, todo muere. Sus víctimas, obviamente, pero también su amor y por último hasta su deseo de venganza. Por eso no le queda sino emprender la huida. Vuelve a contemplar los lugares de su primer pasado y lee lo que él mismo escribió en la pared de su antigua prisión. Dios mío, conservadme la memoria. Oh sí, exclamó, y ahí la última plegaria de mis últimos tiempos. No pedía la libertad, pedía la memoria, temiendo volverme loco y olvidar. El hijo acumula libros sobre la memoria. Desde las viejas memotecnias, devenidas libros de autoayuda, a tratados psicológicos, filosóficos, históricos. Pero no hay libros ni técnicas sobre el olvido. ¿Acaso porque el olvido no se opone a la memoria, sino que es parte de su mecanismo? A su vez, hay una diferencia entre recuerdo y rememoración. El primero es involuntario, lo segundo buscado. Por eso el padre busca rememorar cuando lo asalta un recuerdo, o apenas un nombre, una imagen, una palabra. En estos casos, es usual que el paciente intente aferrarse a sus recuerdos
tomando notas compulsivamente. Pero para entonces ya no se trata de un diario o memoria personal, sino apenas una libreta llena de nombres propios, reunidos al azar. Las primeras páginas aún abigarradas, con recuadros remarcados y dolientes. Las últimas más espaciadas, como quien finalmente ha aceptado su destino. En su cuento Funes el Memorioso, Borges imaginó a un hombre incapaz de olvidar, un eterno prisionero de sus innumerables recuerdos, que vive recluido, de cara a la pared, con los ojos cerrados. A Funes le era muy difícil dormir, de espaldas en el catre, en la sombra. Se figuraba cada grieta de las casas precisas que lo rodeaban. Era el solitario, lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo, intolerablemente preciso. Más recuerdos tengo yo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo, decía. Mi memoria es como un vaciadero de basuras. Nos atraen los bazares, los cambalaches, los almacenes de antigüedades, porque reencontramos en ellos el azar de la poesía. El encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de escribir en la mesa de disección. Mala metáfora, porque la memoria no es un depósito, sino un magma en continuo movimiento. Un campo de batalla. Estos son los únicos apuntes abiertamente políticos en las películas del padre. ¿Por qué no hay política en las películas caseras? En nuestra época también podemos diferenciar entre las imágenes robadas en la calle y las que solo buscan reproducir la intimidad. Como si la política solo ingresara en las imágenes por descuido o por asalto, cuando tiembla el cómodo rol de espectadores. Para Humberto Eco, la memoria colectiva resiste, y cuando olvida es porque es bloqueada y no logra encarnar en las nuevas generaciones. Esa es la función de los medios. Relegar la memoria histórica. Contribuir a la desaparición de su sentido a través del exceso de información. Sostener un flujo continuo de imágenes prefabricadas para quebrar toda resistencia. Solo rompiendo ese eterno presente podemos conectar con la fuerza utópica enterrada en el pasado. O, como dice Eco, recordar lo que nunca hemos sabido. Juega Tarantini. Tarantini toca la pelota para Bertoni. Da para Kempes, ataca Mario. El celeste y blanco cubre las tribunas. Y es impresionante el aspecto del público. Argentina le ganó a Holanda por 1-0. Y sobre las bases del Río de la Plata se estremeció el estadio monumental. Argentina 1.
Hoy adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo, porque no tengo una casa, porque estoy solo y no soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Nadie puede elegir olvidar. Nadie tiene esa fortuna. Pero en cierto modo podría decirse que el padre eligió el olvido, y no sería una metáfora. Porque aunque la enfermedad fuera, por supuesto, inesperada, no por eso fue sorpresiva. Fue más bien un final anunciado, una ironía del destino. Porque el padre había hecho todo lo posible por olvidar. Algo en él se terminó de quebrar en el 76. Desde entonces vivió en piloto automático. Se fue recluyendo lentamente, como si buscara la intrascendencia. Para empezar, se replegó en aquella zona de la que antes había querido escapar. La familia, la vida privada, el discreto desencanto de la burguesía. Esa vida vicaria se advierte en esta suerte de falsa película familiar, en la que la madre desaparecida ha sido sustituida por la tía. ¿Acaso el padre quiso mantener viva esa imagen mientras pudo sostenerla? Pero pronto abandonó esa ficción y dejó de filmar por muchos años. Tal vez porque no quería ver reflejada su propia transformación. El hijo reconstruye esa metamorfosis a través de las fotografías que dibujan el itinerario de la enfermedad. La aflicción devenida afección, que le deformó la cara, convirtiéndolo en ese otro que era, de la mano de una enfermedad que era el síntoma de su distancia con ese mundo en el que ya no se reconocía. Desde entonces tuvo aversión a las fotografías.
las imágenes logran desenfocar el presente hasta tornarlo irreconocible. Una mera aglomeración de días entre dos instantes detenidos en el tiempo. Difícil recordar esos días, como si no hubieran sido más que un solo día, dilatado y oscuro, que se extendió durante demasiado tiempo. Hay una foto de esa época que resume ese momento. La foto de un protocolar acto escolar. El hijo adoptó una posición marcial para hacer honor al uniforme y el padre endureció el gesto por la seriedad de las circunstancias. Y así salió la foto, congelando ese tiempo que los aprisionaba, que los dejaba sin posibilidad de reacción. En los relatos del padre siempre había algo que faltaba, o que sobraba. A veces se perdía en sus propios pensamientos, como si no fueran más que otra excusa para perderse. Contar historias para olvidar la historia. Esos relatos, lentos, laterales, interminables, llenaban de algún modo sus encuentros, como anécdotas graciosas de un tiempo desgraciado. Aquí va una. Cuando le faltaban unos años para cumplir sus primeros 30, el padre tuvo la certeza de que iba a morir. Ya era médico e hipocondríaco, combinación perfecta para una larga y feliz obsesión. Y como también era ateo y existencialista, decidió que lo más parecido a una religión era el arte, y se dedicó a buscar la compañía de escritores que pudieran cumplir ese rol sacerdotal. Se encontró personalmente con varios que accedieron a su pedido de entrevista, incluso con quien por entonces era el menos cotizado de la lista, un viejo conservador que escribía fantasías desligadas de la realidad, al que supongo el padre incluyó en la lista por mera voluntad canónica. Borges lo recibió en su despacho de la Biblioteca Nacional, de pie junto a su escritorio. Ese gesto lo pinta de cuerpo entero. Un hombre demasiado amable, cuya indulgencia ciega lo llevaría a estrechar la mano de dictadores. El hijo solo sabe que hablaron de Faulkner porque el padre repetía, imitándolo mal, que el viejo lo desestimó diciendo que prefería a quienes iniciaban su relato diciendo «había una vez». Y eso es todo. Porque el padre eligió, una vez más, olvidar. ¿Acaso por el disgusto que le había causado el almuerzo del viejo con Videla? De nada servía que el hijo, que había empezado a leerlo con devoción perdonadora, le dijera que las opiniones políticas había que buscarlas en la obra más que en los actos. Porque lo que en verdad le molestaba al padre era el epílogo de la historia. Corría ya 1976. Iba por la calle Florida, como un zombie, cuando volvió a cruzarse con Borges. Lo detuvo y lo saludó efusivamente, porque en aquellos días hasta la cara del viejo podía ser amigable, ya que aún no había ido a almorzar con Videla. Pero Borges respondió fríamente, diciéndole que no lo recordaba, lo que era, por supuesto, absolutamente verosímil, pero que el padre interpretó como una negación bíblica. Tal vez porque para ese entonces ya muchos de sus conocidos lo habían negado 3 veces. Soy Tácitos amigos, el que sabe que no hay otra venganza que el olvido ni otro perdón. Un Dios ha concedido al odio humano esta curiosa llave. Soy el que, pese a tan ilustres modos de errar, no ha descifrado el laberinto singular y plural
arduo y distinto, del tiempo, que es uno y es de todos. Soy el que es nadie, el que no fue espada en la guerra. Soy eco, olvido, nada. El padre no escribió un libro, pero sí llevó un diario cifrado, donde detallaba cada suceso de 1976. Cuando lo desenterró tras la dictadura, había olvidado el código que usó al escribirlo. Ese diario, que supuestamente era una memoria para sus hijos, se había convertido así en una selva de signos sin sentido. Esa anécdota pareció anticipar su propio futuro. El padre, con una escritura que huía disfrazándose de secreta, y que en su temor y su desmesura se pierde a sí misma, negando su propia voz. El hijo reniega de esa genealogía estéril y no quisiera continuarla. ¿Será ese estupor ante la demasía del horror lo que impidió acciones de venganza? ¿O simplemente la distancia, la retribución imposible, el no saber por quién empezar? Decía Antonio Gramsci que en El Conde de Montecristo se dan todos los elementos para acunar las fantasías de venganza, de castigo a los culpables por los males soportados, y por ende administrar un narcótico que apacigüe la sensación del mal. Y agregaba que creerse superhombre es un opio para los pequeños burgueses, que aspiran a combatir así lo mezquino de su existencia. ¿Por qué un estudiante de medicina, hijo de un inmigrante que no había terminado la escuela primaria, tenía tantos libros distantes en su biblioteca? ¿Acaso sea una muestra de la curiosidad que aún tenía la clase media ilustrada a fines de los años 50? De ese sujeto contradictorio llamado clase media, también surgió el cualunquismo. Ese movimiento, nacido hacia 1945 en Italia, alrededor del Partito dell'Uomo Qualunque, fue fundado entre otros por Giorgio Macri, y proponía un elogio al hombre común, ajeno a la política, que ama el orden y la eficacia policial. El partido se oponía en verdad al Comité de Salvación Nacional, la multipartidaria antifascista integrada por el resto del espectro político italiano, y no era otra cosa que un reciclado del viejo fascismo en un formato más amable. Gramsci pasó los últimos 10 años de su vida en las cárceles del fascismo, donde escribió unos cuadernos que aún nos sirven para pensar la derrota. Pero aún antes de la cárcel había escrito este manifiesto contra el Uomo Qualunque. Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. La indiferencia es el peso muerto de la historia. Tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia.
Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad y permite la promulgación de leyes que solo la revuelta podrá derogar. La masa ignora por despreocupación y entonces parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella. Al que consiente, lo mismo que al que disiente. Al que sabía, lo mismo que al que no sabía. Al activo, lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente. Pero nadie o muy pocos se preguntan: si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, ¿habría pasado lo que ha pasado? Odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su excusa de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos y me siento en el derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas. Cien años después, aquí estamos, teniendo que volver a discutir el número de desaparecidos con los que ayer decían que estaban paseando por Europa. Una vez más ganados por el individualismo, la salvación del más fuerte y la admiración sin reservas por los ladrones. Solo si son de guante blanco, claro. Los que defienden ese elitismo con ínfulas de superioridad moral sustentan el sueño eterno de una sociedad asumidamente desigual, sostenida por algún régimen conservador dispuesto a aniquilar toda voluntad de protesta. Son los militantes de la antipolítica, es decir, los que viven la política como una intrusión en sus vidas familiares y prescindentes de todo lo que no sea su propia salvación. Ese relato de derechas nunca tiene fisuras ni dobleces, porque descansa en la defensa del mundo tal cual es. Por eso en el discurso neoliberal siempre desaparecen las luchas colectivas. Solo queda la épica del esfuerzo personal, con la promesa de un futuro venturoso, que por supuesto solo verán nuestros hijos. Los que sostienen ese sermón también están encerrados, hoy como ayer, en sus casitas de paja, en su cinismo protector, en sus modestas certidumbres de mierda. Cuando se pone en el lugar del padre, cuando intenta comprenderlo, el hijo piensa que su aislamiento fue la respuesta inevitable ante una fuera hostil durante la dictadura, cuando cada buen vecino podía esconder la tentación del colaboracionista. Este juego eléctrico, muy popular por entonces, consistía en tener que extirpar los órganos sin hacer gritar al paciente. Pero no todo era represión o indiferencia, sino también complicidad, subterránea o abierta.
También sus abuelos maternos rogaban por el orden militar. Hasta que tocó a su puerta. Deleuze y Guattari escribieron por esa misma época. Incluso las formas más represivas y más mortíferas de la reproducción social son producidas por el deseo. Por eso, el problema fundamental de la filosofía política sigue siendo el que ya Spinoza supo plantear y que Reich redescubrió. ¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación? ¿Por qué soportan los hombres desde hace siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas no solo para los demás, sino también para sí mismos? ¿Cómo es posible que se llegue a gritar: queremos más policía y menos pan? Nunca Reich fue mejor pensador que cuando rehúsa invocar un desconocimiento o una ilusión de las masas para explicar el fascismo, y cuando pide una explicación a partir del deseo, en términos de deseo. No, las masas no fueron engañadas. Ellas desearon el fascismo en determinado momento, en determinadas circunstancias, y esto es lo que precisa explicación. Esta perversión del deseo gregario. Cuando el padre llevaba al hijo al Museo de Ciencias Naturales, esta figura le daba escalofríos. Imaginaba que podría desprenderse del techo y caer sobre él. ¿O acaso su fijeza misma lo llenaba de terror, como una foto inconsciente de todo aquello que pendía sobre su vida sin que lo advirtiera? Aún no puede pasar bajo esa sombra sin apurar el paso. El hijo dispara contra la cámara o el ojo tras la cámara. Como al padre no le gustan las fotos. ¿Acaso presiente ese juego familiar que ya no quiere jugar? No quiere dejar trazos de una vida sonriente y despreocupada. O tal vez no quiere que su memoria dependa de ellas. No tiene recuerdos anteriores al secuestro. Ni siquiera puede recordar sus sueños. Apenas una pesadilla repetida, de la que despertaba al morir. Porque invariablemente lo perseguían hasta darle muerte. De las más diversas formas. Hasta que un día las pesadillas cesaron. ¿Acaso también los sueños? Usamos la palabra represión para referirnos a un mecanismo psicológico y a una operación de seguridad. Ambos tienen algo en común. Toda represión busca el olvido de sí misma. Olvidar la violencia del olvido. No hay imágenes de la dictadura. Esta es la única ilustración de la represión. Y obviamente ni siquiera es real, sino algún tipo de reconstrucción para algún noticiero de la época. Desde entonces han sido usadas innumerables veces. Imágenes repetidas y asépticas que suplantan la experiencia desaparecida.
El padre se había entregado a la rutina del padecimiento, y hasta en sus paseos repetía esa caminata circular que unas mujeres desesperadas empezaban a hacer con más heroísmo en la Plaza de Mayo. Los sábados tomaba el subte hasta el centro para terminar yendo y viniendo por Florida y Lavalle. El hijo no sabe por qué lo arrastraba con él. El padre caminaba con la lentitud de un hombre agobiado por un peso metafísico. Y el hijo se cansaba pronto de seguirle el paso. Solo descansaban cuando el padre se detenía a tomar un interminable café en la barra del Carabel. Los dos miraban el fluir de la vida en la calle, ese mundo paralelo de los neones, los afiches y las puertas de cristal, aunque luego se limitaran a caminar mirando las fotos y las leyendas. Raramente entraban a alguno de esos cines que ya no existen. Luxor, París, Ambassador, Trocadero, Sarmiento, Normandía, Atlas, Concord, Select, Iguazú, Ocean. El padre caminaba como quien se sumerge en la multitud indiferente, y en su invisibilidad se mimetiza con esa sociedad que lo había apartado como a un apestado. Tal vez llevar al hijo era otro modo de parecerse a esos despreocupados paseantes domingueros. Lo único que el hijo recuerda con claridad es el gesto con que el padre se limpiaba los zapatos cuando él, metiéndose en su camino sin querer, lo pisaba. Un gesto de desgano, de fastidio, pero un gesto vital, el único que le vio hacer en años. Esa fue la relación que sostenían. El hijo era la única excusa que tenía, aunque más no fuera para hacer un mínimo gesto. ¿Acaso por eso uno de sus pocos recuerdos de la época es uno en que el padre dejó fluir su furia reprimida? Aunque no del todo. Compró la revista Cabildo, una publicación de extrema derecha, y la rompió en 1000 pedazos en plena calle. El hijo recuerda esa breve explosión de violencia. Lo que más le llamó la atención fue la parsimonia previa con que el padre pagó su ejemplar y cómo se alejó unos pasos para no romperla en la cara del vendedor. No era una cuestión de modales ni de cuidado, porque ya debía ser el final de la dictadura. Pero ni aún entonces el padre podía exteriorizar algo más que su impotencia. ¿Cuál fue la experiencia del padre? Un psiquiatra como él diría que no logró salir de la melancolía y hacer el duelo. Quizás la verdad sea la contraria. ¿Acaso no logró transformar ese duelo imposible en una melancólica resistencia? No hay películas familiares durante la dictadura. Solo existe una peliculita posterior, ya en los 80, y unas vacaciones en Mar del Plata. El padre y el hijo juegan juntos por última vez. Juegan a filmar la muerte. Estas imágenes son lo último que el padre filmó, antes de entregarle su cámara al hijo.
padre le enseñó a filmar, ni bien el hijo pudo sostener la cámara. Primero descargada, y luego con un rollito que le regaló para ponerlo a prueba. El resultado fue frustrante. El hijo cortaba los planos demasiado pronto, o movía la cámara demasiado rápido. El padre gritaba durante la proyección, como si pudieran corregir lo que estaba mirando. A pesar de no hablar nunca de la madre, el padre volvía a preguntarle al hijo por su propia desmemoria, como si fuese voluntaria o imposible. ¿No te acordás nada de ella? Tal vez finalmente comprendió su contradicción o la vergüenza del hijo, porque en algún momento dejó de preguntar. Y ambos pudieron habitar ese común olvido. Otro lugar común eran los paseos por la zona de Plaza Francia. Tal vez al padre le gustaba recorrer esas calles que parecían proporcionarle un breve exilio, o le recordaban la felicidad de su viaje de bodas a Europa, de donde trajo un casco alemán de la Segunda Guerra Mundial. O quizás simplemente recordaba haber estado aquí, siendo niño, festejando la liberación de París. Ese 23 de agosto de 1944, Borges dejó anotado, sin ironía alguna, el descubrimiento de que una emoción colectiva puede no ser innoble. ¿Era eso lo que hacía llorar al padre cada vez que veía esta escena de Casablanca? Nunca supo si porque le recordaba su infancia, por la alusión a los ideales inquebrantables, o por ambas cosas. Play la Marseillaise. Play it. El hijo había desarrollado cierto apego por el cine, su refugio ante un mundo hostil. El padre, acaso como una proyección de sus propios sueños rotos, le reprochó un día que la vida no era como en las películas. El hijo nunca supo qué había pasado ese día, pero recuerda ya no haber sentido nada parecido cuando su padre, esta vez dulcemente, quiso explicarle, tiempo después, que la madre no iba a volver.
Por el contrario, no solo recuerda que de algún modo ya lo sabía, sino que había creado una distancia en la que la voz del padre ya no podía herirlo. Tal vez las películas lo habían ayudado en algo después de todo. Cuando estaba terminando el colegio, el hijo hace su primera película no familiar. Era, como no podía ser de otro modo, una película de terror. La plaza queda en la calle Ramón Falcón, nombre del jefe de policía durante la masacre conocida como la Semana Trágica, que tuvo lugar 100 años atrás. La escuela de su infancia queda a pocas cuadras, en la misma calle. En la esquina se conserva el esqueleto de lo que fue el centro clandestino de detención, conocido como el Olimpo. El hijo recuerda que la gente nunca caminaba por esa vereda. ¿Era miedo? ¿O simplemente preferían no ver? Ahora los paseantes caminan sin prestar demasiada atención a la baldosa que recuerda a su madre. Nunca le hablaron de ella, y luego él ya no quiso que le hicieran. Tal vez fue cómplice así del silencio familiar, que el dolor o la culpa habían montado a lo largo de los años. Pero para cuando pudo preguntar ya no quiso hacerlo. Habiendo perdido ese relato primordial, el de su propia madre, ya no quería oír versiones o retratos ajenos. Ya tenía bastante con las fotos y las películas, que le devolvían una imagen animada que no podía recuperar en su memoria.
En la última carta de Gramsci, en enero de 1937, poco antes de morir, le pide a su mujer una hermosa fotografía de los chicos y tuya. Una fotografía bien hecha, por un buen fotógrafo y no un jueguecito de aficionado. No entiendo por qué no me mandabas más a menudo fotografías de ustedes. Han pasado ya 10 años sin vernos. ¿Por qué no vernos más a menudo de esa forma? El hombre que escribió minuciosamente en sus cuadernos el plan de un libro inexistente que aún nos sirve para orientarnos en la oscuridad, necesitaba imperiosamente una imagen del tiempo que transcurría fuera de su celda. Poco antes le escribí a su mujer: releo varias veces tus cartas para intentar adivinar cómo estabas los días en que has podido escribirme. Observo también la escritura, la mayor o menor seguridad de la mano. En suma, de tus cartas intento obtener todas las significaciones e indicaciones posibles. Tal vez al hijo le gustan los cementerios porque puede recuperar en las lápidas ajenas la feliz consistencia de la muerte. Pero nunca piensa en el lugar en el que estará enterrada su madre cuando los recorre. Porque tampoco tiene la seguridad de que sus restos estén en tierra. Los que saben el secreto estarán pronto muertos a su vez, si es que aún no han perdido la memoria. El 17 de marzo de 1969, partida para Londres. Así que nos íbamos para Londres. Pero mira, yo no me acuerdo nada de mí. Y de esta tampoco. ¿Cómo se llamaba esta? Pero vos sabés que no me acuerdo cómo se llamaba ella. Marta Sierra se llamaba. Tendría que haber puesto atrás los nombres. Ese es el error. No haber puesto los nombres. Marta Sierra. Marta Sierra era era mi hermana. ¿Tu esposa? Marta Sierra era mi esposa. Qué olvido de lo parió. Marta Sierra era mi esposa. ¿Y qué pasó con ella? ¿Cómo se perdió? ¿Cómo fue? Decí, dale. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, pero decime. Marta Sierra. Se preguntó si el padre reconoció a la mujer de la foto o solo entrevió su viejo trauma. El hijo no supo si eso debía contentarlo
o hacerlo sentir culpable. ¿Quería el padre recordar? ¿O solo era el efecto de haber olvidado el olvido? Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Play it, Sam. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. Nada nos dice adiós, nada nos deja. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún modo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios, que acecha. En nuestra tradición coexisten una concepción lineal y circular del tiempo, la flecha y el ciclo. Francis Bacon usaba el término revolución en un sentido astronómico, como movimiento que vuelve sobre sí mismo, pero no dejaba de tener esperanzas en el futuro. Como si ese flujo y reflujo no dejara de avanzar en el gran río del tiempo. El hijo empezó esta película tomando notas dispersas, hasta que en algún momento comprendió que hacía lo mismo que el padre en su cuaderno. Acumular datos al azar. Pero ¿cómo encontrar un hilo conductor sin imponer una memoria falsa? Encerrado en sus propios pensamientos, durante mucho tiempo no encontró una respuesta, aunque estaba ante sus ojos desde el inicio.
Este mapa presidía el consultorio del padre y ahora cuelga sobre el escritorio del hijo. Una imagen del pasado, que es también una rosa venida de ese pasado. En 1971, el padre intentó mudarse con su recién creada familia a París. Llegó a recibir la respuesta de un hospital que le ofrecía trabajo, pero finalmente no se animó. Estuvo en París solo una vez, un par de años antes, durante su luna de miel. Casi 50 años después, el hijo pasó por ahí algunos días, de casualidad, en viaje hacia otra parte. La ciudad era y no era la misma. Pero el hijo no buscó los mismos lugares que ellos anduvieron para tener la misma foto y jugar a las ausencias, para que los espectadores comprendan lo incomprensible. Ha visto ese gesto en demasiadas películas que parecen buscar la misma textura del pasado, filmando con viejas cámaras. Una nostalgia duplicada, doblemente muerta. Para orientarse en esa tierra extranjera que es el pasado, el hijo siempre vuelve a un haiku de Bayo que reza: no busques en tus antepasados, busca lo mismo que ellos buscaron. La clave, claro, es saber cuál sería hoy la simetría de aquella búsqueda. Que no sea solo desempolvar viejas banderas. Mayo del 68 fue la versión juvenilista y sin sangre en las calles de lo que 100 años antes había sido la primera experiencia de autogobierno popular, la Comuna de París. Por un par de meses la utopía fue posible y luego fue aplastada. Alrededor de 30.000 personas fueron masacradas, sin que pueda saberse la cifra exacta. En el Museo de Orsay, el hijo encuentra un cuadro de Maximilien Luz llamado Una calle de París en mayo de 1871. El retrato es más apacible que la famosa foto de los muertos de la comuna. También lo es la placa en el llamado Muro de los Comuneros del cementerio de Père Lachaise, donde los últimos resistentes fueron fusilados. No hay rastros del famoso cementerio en las películas del padre, salvo estos breves planos al final de un rollo. El hijo cree reconocer Père Lachaise por sus callecitas circulares, por las que paseó toda una tarde caminando al azar, mirando los ilustres nombres en las tumbas. Aquí, Louis-Auguste Blanqui, el gran conspirador del siglo XIX, el inspirador de todos los movimientos insurreccionales,
empezando por el que lleva su nombre. De su famoso panfleto Instrucción para tomar las armas salió el Seamos realistas, pidamos lo imposible, que sería el lema del 68, un siglo después. Marx y Gramsci criticaron ese irredento infantilismo de barricada, pero no dejaron de admirar su infatigable persistencia. Blanqui pasó la mitad de su vida en prisión, por lo que fue llamado l'enfermé, el encerrado. Poco después de la derrota de la Comuna, escribió La eternidad a través de los astros, uno de los textos más enigmáticos del siglo XIX. Su premisa es simple. El número de elementos que componen la materia es finito, mientras que el espacio y el tiempo no lo son, por lo que sus combinaciones no pueden ser ilimitadas. Un universo infinito, por tanto, solo se puede investir de una infinita multiplicación de sus elementos finitos. La conclusión es que cada segundo de nuestra existencia ha sido, es y será repetido por infinitos dobles en infinitos mundos. Escribe Blanqui: me refugio en los astros, donde uno puede pasearse sin límites y sentir que todo ser humano es eterno en cada uno de los segundos de su existencia. Lo que escribo en este momento, en una celda de la fortaleza de Turó, lo he escrito y lo escribiré durante la eternidad, sobre esta mesa, bajo estas vestimentas, en circunstancias semejantes. Y así será para cada uno de nosotros. Lo que denominamos progreso está encerrado en cada tierra, entre cuatro paredes, y se desvanece con ella. Siempre y en todas partes, en el campo terrestre, el mismo drama, el mismo decorado, en la misma estrecha escena. Una humanidad ruidosa, infatuada de su grandeza, creyéndose el universo y viviendo en su prisión, como en una inmensidad, para hundirse muy pronto, con el globo que ha cargado, con el desdén más profundo, el fardo de su orgullo. ¿Debemos interpretar esto como el pesimismo final de un derrotado, tras toda una vida entregada al sueño eterno de la revolución? O, como señala Jacques Rancière, de impugnar la idealizada idea de progreso, pero a la vez volver la repetición contra sí misma, para esperar e intentar lo imposible. Porque no solo se vuelve a repetir lo mismo, sino sus infinitas variaciones y posibilidades, como en un jardín de senderos que se bifurcan. El hijo termina de revisar estas notas, estas imágenes, justo cuando en su país el neoliberalismo parece batirse en retirada, una vez más. ¡Si se puede! Pero no puede dejar de recordar la advertencia final del libro de Camus, que le regaló su padre cuando terminaba la dictadura. El bacilo de la peste no muere. Puede permanecer dormido durante décadas, aguardando pacientemente en los sótanos, cajones y papeles, hasta que un día, para desgracia y enseñanza de los hombres, la peste despierte otra vez a sus ratas y las envíe a morir en alguna ciudad dichosa.
El recuerdo de las derrotas y la solidaridad con los vencidos irrigan la historia como un río subterráneo, invisible. En las antípodas de la resignación y la nostalgia, esta melancolía de izquierda es como un hilo rojo que nos señala la esperanza de una redención futura. Como escribió Walter Benjamin, solo quien esté convencido de que ni los muertos estarán a salvo si el enemigo gana, será capaz de encender la chispa de esperanza en el pasado. Pero sobrevivirán las imágenes que puedan encender esa chispa. ¿Acaso las que el padre filmó sin plan persistan como lo han hecho ya por 50 años? Mientras la película que el hijo ha construido a partir de ellas acabe desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, gracias a la fragilidad de la memoria en la era digital. ¿Habrá quien pueda volver a releer estas imágenes de otro modo? ¿Habrá redención para ellas? La memoria excesiva nos agobia tanto como su pérdida. Para poder contar, para entender la historia, hay que saber qué, cómo recordar. ¿Y qué? Pero ¿cómo olvidar? En un mundo que nos invita a llenar la necesidad de recordar mediante placebos, el pasado como museo o espejismo. ¿Acaso para recuperar el sentido haya que perder la memoria? Operación doblemente difícil cuando solo nos queda el vacío. Pero lo que exige lo perdido no es ser recordado o conmemorado, dice Giorgio Agamben, sino el permanecer en nosotros en cuanto olvidado, en cuanto perdido, y únicamente por ello, como inolvidable. Dimenticati, oh figli, le nuove li sangue, salite della terra, dimenticati i padri. Le loro tombe affondano della cenere. Gli uccelli neri, il vento, coprono i loro cuori. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.